Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Por más de 3 años y medio, durante la venidera tribulación, 2 testigos se opondrán a las fuerzas de la oscuridad. Pero poco se sabe sobre quiénes pueden ser y las pistas de su identidad parecen incompletas. Bienvenido a otro estudio de la Palabra de Dios aquí en A Través de la Biblia. Soy su anfitrión Heiel Ortiz y me alegro de que usted se haya unido a nosotros para otro fascinante estudio en el libro de Apocalipsis. A través de los años, los teólogos y los pastores de todas las denominaciones han especulado sobre las posibilidades de quiénes pueden ser estos 2 testigos. Pero hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos cuenta por qué ellos son tan importantes. Así que tome su Biblia, ábrala o enciéndala en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, específicamente en el capítulo 11, iniciando en el versículo 3, mientras oramos para comenzar nuestro estudio bíblico. Padre eterno, gracias por tu palabra que nos da fuerza en medio de grandes dificultades. Ayúdanos a oír el mensaje que tienes para nosotros hoy y danos ánimo y convicción para compartir nuestro amor por ti con aquellos que están a nuestro alrededor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Hemos llegado a esta sección de este libro donde se trata de las trompetas y nos encontramos en el intervalo que existe entre la 6ª y la 7ª trompeta. Esta es una sección misteriosa y extraña. Hemos tratado de andar cuidadosamente a través de esta sección y no decir más de lo que la palabra de Dios ha dicho. Es una sección bastante difícil y ahora llegamos a algo que es bastante fuera de lo común. Aquí se habla de estos 2 testigos que profetizarán durante 42 meses. Leamos el versículo 3 de este capítulo 11 de Apocalipsis. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Hay bastante opinión dividida en cuanto a la identidad de estos 2 testigos. Aquí se nos presentan sin ninguna sugerencia de quiénes pueden ser. Godet dice lo siguiente: ellos son las figuras más asombrosas de este libro. Y por cierto que estamos de acuerdo con esto. Ahora quisiéramos establecer 1 o 2 axiomas. Uno de ellos es este: si la identidad de estos 2 testigos fuera algo esencial para la comprensión o el entendimiento de este libro, entonces creemos que tendríamos una indicación dada en cuanto a su persona. Pero son porciones como estas que son aprovechadas por aquellos predicadores sensacionalistas, o como los llama Walter Scott, declaraciones extravagantes de traficantes en profecía. Estos se encuentran en lugares como este. Esta clase de gente puede decirle a usted qué fue lo que dijeron estos truenos que vimos antes, aunque Juan no lo podía escribir y no lo hizo. Y aquí se nos presentan estos 2 testigos, y hay muchos que pueden decirle a usted quiénes eran ellos. Sabemos que vamos a recibir muchas cartas pidiéndonos que consideremos más a fondo estos testigos, y eso ha llevado a mucha especulación. Hay quienes han apoyado una vista histórica del Apocalipsis y mencionan a personas como Juan Huss, el Papa Silvestre, Waldenson y los 2 testamentos. Como usted se puede dar cuenta, uno puede salir con cualquier cosa desde ese punto de vista. Hay otros, sin embargo, que mantienen un punto de vista futurista, y ese es el punto de vista que mantenemos nosotros, y sin embargo no están de acuerdo completamente en cuanto a quiénes son estos testigos. Sis y Govet dicen que eran Enoc y Elías. Y el Evangelio de Nicodemo dice lo siguiente: yo soy Enoc, quien agradó a Dios y fue arrebatado por él. Y este es Elías Tisbita. Nosotros viviremos hasta el fin de las edades, pero entonces vamos a ser enviados por Dios para resistir al anticristo y ser muertos por él, y a resucitar después de 3 días, y a ser llevados a las nubes para encontrarnos con el Señor.
Bueno, esa es otra interpretación. Los comentaristas Dean Alford, Walter Scott y Donald Gray Barnhouse declaran que estos son Moisés y Elías. Y William Newell hace algo muy inteligente, por cierto. No trata de identificarlos. Hay otra posibilidad. Estos podrían ser dos testigos desconocidos, es decir, que todavía no sabemos quiénes son. Son testigos humanos, eso parece cierto, pero no se nos da ninguna descripción en cuanto a esto. Según la ley, hacen falta 2 personas para ser testigos. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 leemos: «Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo». El Señor Jesucristo también dijo lo mismo en cuanto a la iglesia. Él declaró lo siguiente allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 16. «Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra». Así es que la Escritura siempre ha requerido 2 testigos para dar testimonio de cualquier cosa antes de que pueda ser oída. Así es que podemos decir en definitiva que estos son seres humanos y que son 2. Esas son 2 cosas de las cuales estamos seguros. Ahora, nos parece que es cosa segura el decir que Elías es uno de ellos, ya que su regreso fue profetizado. Allá en Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Luego el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas». De modo que parece ser que Elías es uno de ellos. Eso lo podríamos decir con cierto grado de seguridad. Pero, ¿qué en cuanto al otro? Bueno, en el versículo 4 se nos dice: «Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra». ¿Ha notado usted, amigo oyente, que esta era una de las expresiones favoritas de Elías? Allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, leemos: «Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Estos son 2 candeleros, son luces en el mundo. Y la presencia de Elías en el monte de la Transfiguración sugiere más aún esto. Pero para esto haría falta que el segundo testigo fuera Moisés, lo que es mucho más difícil de mantener. Después de todo, el monte de la Transfiguración no es el único punto de similitud. Quisiéramos hacer una sugerencia y eso es todo lo que es, una sugerencia nada más. No vamos a ser dogmáticos en cuanto a esto ni queremos discutirlo. Sugerimos solamente que Juan el Bautista podría ser el segundo testigo. Él es el precursor de Cristo en su primera venida. Él es similar a Elías en la manera de presentar su mensaje y estamos seguros que estos 2 se podrían llevar muy bien. Los 2 conocían muy bien lo que eran los oponentes a las fuerzas de las tinieblas, y lo que era tomar una posición por Dios contra fuerzas superiores. Ellos han tenido una preparación en el pasado. Juan el Bautista sería el testigo del Nuevo Testamento, mientras que Elías sería el testigo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista en realidad no era parte de la iglesia, la esposa de Cristo, pero como él dijo, él era un amigo del esposo, pero no era la esposa, era un amigo del esposo. Nos parece improbable que Enoc pudiera ser uno de los testigos, ya que él era gentil, y el hecho de que él no murió no lo califica para esta función, porque cuando uno llega aquí a la gran tribulación, la iglesia ya ha sido trasladada, y algunos de ellos han sido trasladados sin morir. Podríamos tomar un testigo de esa multitud, quien quiera que ellos fueran. Así es que podríamos decir con cierta seguridad que Elías es uno de ellos, pero ¿quién es el otro? Es una suposición que cualquiera podría hacer. Ahora aquí se mencionan 1260 días. La característica destacada en cuanto a los testigos no es su identidad, sino el momento o el tiempo de su aparición. Esto es, según creemos nosotros, durante la primera parte o mitad de la gran tribulación, o de la última mitad, lo que tenemos aquí. Nos parece que debería ser la primera mitad porque ellos testifican hasta que aparece la bestia y luego mueren como mártires. Ahora están vestidos de cilicio y eso va mejor con el período de la ley que con el de la gracia.
Eso es más apropiado para Elías y Juan el Bautista. Ahora, los versículos 4 y 5 de este capítulo 11 de Apocalipsis dicen: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Todo aquí está relacionado con el Antiguo Testamento. Aquí tenemos los candeleros y tenemos los 2 olivos. Eso nos lleva de regreso a Zacarías capítulo 4, ya que no hace mucho tiempo que estudiamos Zacarías, y entonces dijimos que era necesario conocer a Zacarías para comprender el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Estos hombres eran los candeleros, son 2 individuos. Allá en Zacarías capítulo 4 se habló de Josué y de Zorobabel. A ellos el Espíritu Santo les permitió mantenerse firmes contra dificultades insuperables. La explicación la encontramos en las palabras del versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías, que nos dicen: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso podríamos traducirlo como: no con músculo ni con cerebro, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Podemos apreciar que el Espíritu Santo estará presente, y Él estará presente en el período de la gran tribulación. Ahora, estos 2 testigos son una luz ante los poderes de las tinieblas. A estos hombres se les ha dado poderes milagrosos para hacer caer fuego del cielo. Están llenos del Espíritu Santo, y aquí también tenemos otra sugerencia a favor de Elías. Y Juan también hizo una declaración en cuanto a uno bautizando con fuego. Ahora, estos 2 testigos son inmortales y son inmunes a todos los ataques hasta cuando su misión haya concluido. Amigo oyente, esto ha sido un mensaje para nosotros. Esto nos habla directamente a nosotros y nos toca donde vivimos. Da mucho ánimo el saber que los hombres de Dios son inmortales hasta cuando Él haya terminado su tarea con ellos. Estos hombres que se mencionan como testigos aquí son inmortales, y así son los hombres de Dios hasta cuando Dios dé punto final a su actuación. Este es un pensamiento que nos da mucho consuelo hoy, y cuando Él haya acabado con ellos, entonces les sacará de la tierra. Ahora, el versículo 6 de este capítulo 11 de Apocalipsis dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto que se menciona aquí es lo que ha causado que ciertos hombres destacados elijan a Elías, porque él fue quien detuvo la lluvia. Y también a Moisés, porque él fue quien trajo las plagas a Egipto. Bueno, hay buen campo, pero cualquier cosa que se diga en cuanto a estos 2 testigos es pura especulación. El caso es que a estos testigos se les dio autoridad sin límite. Ellos controlaban la lluvia sobre la tierra. Podían cambiar el agua en sangre. Por cierto que eso nos recuerda a Elías y a Moisés. Ellos también pueden herir. Ellos tienen el mismo poder que Cristo tendrá cuando Él regrese. Y eso lo veremos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 15. Cada plaga aquí sugiere las plagas que Moisés impuso sobre Egipto, pero las plagas aquí son en mayor cantidad y también cuantas veces quieran. Eso revela la confianza que Dios ha colocado en estos siervos fieles suyos. Amigo oyente, Dios no puede confiarnos a usted o a mí con poder. Tampoco puede confiarnos dinero a algunos de nosotros. Ese es el caso conmigo. Y no nos ha confiado poder. Esa es la razón por la cual muchos hombres son sacados de sus cargos. Dios les quita de allí después de un período de tiempo, y el tiempo siempre está de su lado. ¿Por qué? Porque no puede confiar poder a los hombres, y es bueno que muchos de nosotros no lo tengamos. Continuando ahora con nuestra lectura, leemos en el versículo 7, «Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará». Ellos ya han concluido su testimonio, y es la mitad de la semana. Es entonces cuando el anticristo, quien es la bestia, quien es el hombre de pecado, quien está tomando el poder, trayendo de regreso el primer imperio romano, luego él controla el mundo, y cuando lo tenga bajo su control, entonces no va a dudar un momento en dominar y destruir a estos 2 testigos. Y en ese momento se le permitirá que haga eso. Es decir, que esta es una victoria temporal de las tinieblas sobre la luz.
del mal sobre la justicia, del infierno sobre el cielo, de Satanás sobre Dios, porque Dios va a soltar a Satanás durante ese período. Ahora, los testigos han hecho honor a su nombre. Marcus es la palabra que se usa para testigo. De allí sacamos la palabra mártir. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 11 de Apocalipsis dice: «Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado». Estos hombres no reciben ni siquiera una sepultura decente. Esto revela el barbarismo crudo, frío de los últimos días. La gente tiene solamente una apariencia superficial de cultura, y eso es lo que ocurre con nosotros en el presente. El que sus cadáveres queden en la plaza de la ciudad sin ser sepultados es similar a lo que ocurre a las naciones donde permiten que algunos muertos famosos permanezcan a la vista del público hasta que sus cuerpos comienzan a deteriorarse. El extraño uso de los cuerpos así demuestra el odio y el desprecio que el mundo tenía por estos dos testigos. Los tratan como animales muertos, y la gran ciudad es Jerusalén. Es comparada a Sodoma y a Egipto. Es llamada Egipto porque el mundo ha entrado a cada fibra de la vida social y política y es identificada definitivamente como Jerusalén por lo que dice la parte final de este versículo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora el versículo 9 dice: «Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados». Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Pilato permitió a los amigos del Señor que quitaran su cuerpo de la cruz y le dieran una sepultura apropiada. Pero eso no ocurre con estos dos testigos, porque el mundo se verá sorprendido al oír que estaban muertos. Y algunos se mostrarían escépticos, y aparentemente tenían algo similar a una cámara de televisión, y por medio de satélites podría ser transmitida esa imagen a todas partes del mundo, así es que la gente en todas partes podrá ver a estos dos testigos muertos durante 3 días y medio. La curiosidad morbosa de una sociedad impía se regocijará en la oportunidad de contemplar a estos muertos. Pensamos nosotros que esta es la peor ignominia que un mundo depravado puede desatar contra hombres que los han denunciado a ellos y a sus malos caminos. Quizá los testigos han profetizado su resurrección, no se nos dice eso. Pueden haberlo hecho, y para evitar la posibilidad de otra tumba vacía, no hubo sepultura. Sencillamente se les deja allí afuera, y se mantiene la cámara de televisión sobre ellos. Todas las compañías de televisión tienen sus cámaras enfocadas en los cuerpos de estos hombres. Y veamos lo que ocurre. Leamos el versículo 10 de este capítulo 11 de Apocalipsis. «Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra». Estaban celebrando como un gran carnaval en la tierra. Una gran celebración tiene lugar en la tierra y el mundo ha adoptado la filosofía de comamos y bebamos que mañana moriremos. El comentarista Dr. Newell lo describe de la siguiente manera. Aquí se presenta la verdadera revelación del corazón del hombre. Avaricia, enajenación, inhumano, brutal, infernal. La humanidad entera se regocija por la muerte de estos hombres, y ellos envían regalos los unos a los otros. Hacen de esto una hermosa ocasión, porque esta es la Navidad del diablo, una celebración moderna de Navidad que hoy se aparta cada vez más del nacimiento de Cristo y se acerca cada vez más al paganismo. Y llegará el día cuando será antinavidad. Ya casi es eso hoy. Aquí tenemos la celebración de lo que el anticristo ha hecho, en lugar de celebrar la venida de Cristo a Belén. Hasta aquí el comentario del Dr. Newell. Ahora pasan 3 días y medio, y entonces sucede algo. El versículo 11 de este capítulo 11 de Apocalipsis dice: «Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron». Amigo oyente, mientras el mundo está celebrando lleno de júbilo la muerte de estos testigos, y las cámaras de televisión están enfocadas sobre sus cuerpos, los testigos se ponen de pie. Y todas las compañías de televisión lamentarán el haber tenido sus cámaras enfocadas en ellos, porque en realidad no querían presentar las noticias tal como son. Y a propósito, esa es la palabra bíblica para resurrección. Se levantaron sobre sus pies. Ellos son los santos de la tribulación, quienes han tenido parte en la primera resurrección.
Suponemos que en noticias como estas habrá alguno que quiere tomar ventaja sobre los demás, pero todas las cadenas de televisión han tenido sus cámaras enfocadas en esto. Y quizá para el momento en que esto suceda haya nuevos aparatos de televisión que hagan que la televisión de hoy parezca ser algo anticuado y fuera de lugar. Ahora el versículo 12 dice, «Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron». Ahora ellos suben al cielo. En el versículo 11 tenemos la resurrección de los testigos y en el versículo 12 tenemos la ascensión de los testigos. Y la nube de gloria está asociada con la ascensión y venida de Cristo también. Y aquí tenemos ahora la condena del segundo ay, y tiene lugar un gran terremoto mencionado en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de Apocalipsis. Leamos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esta cantidad de personas muertas debe ser agregada al cuarto de la población que fue muerta al principio, es decir, un cuarto de la población del mundo, y luego una tercera parte de la población del mundo, más de la mitad, y ahora 7,000 más. No nos sorprende entonces que el Señor haya dicho, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo toca ya a su fin. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con este mismo asunto y estamos seguros que usted querrá también acompañarnos. Que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. Este fue un gran estudio en la palabra de Dios. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido en el capítulo 11 e iniciaremos el capítulo 12. Como siempre, le recomendamos leer el resto del capítulo y comenzar el capítulo 12 también, y así estará mejor preparado para este estudio bíblico. Si este estudio le parece interesante y quisiera compartirlo con otros, le invito a que visite atravesdelabiblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas y las diferentes maneras de cómo sus amigos y familiares pueden escuchar el programa. Compartiendo con otros el programa, usted nos ayuda en nuestra misión de llevar la palabra entera al mundo entero para que más personas estudien la Biblia y conozcan a Dios de manera personal. Nuevamente el sitio web es atravesdelabiblia.org/escuchar. atravesdelabiblia.org/escuchar, y para conocer el recurso destacado de este mes, el recurso que tenemos disponible, visite atravesdelabiblia.org/recursos. atravesdelabiblia.org/recursos, y allí usted encontrará el recurso especial que tenemos para usted durante este mes. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, atravesdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravesdelabiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.